Doña Ángeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, que disculpa que estamos aquí un poco tarde. Te oye ahora toda la máquina. Estamos aquí en el homenaje a don Tomás Navarro Tomás y queríamos que nos aportases en aquella época en la cual trabajaba sobre el ALPI. Tenemos a doña Ángeles Sarrión, es catedrática de Lengua y Literatura Española y trabajó junto con don Manuel Sánchez Guarner con el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica cuando se hizo desde Valencia. Entonces, doña Ángeles, todo suyo, nos habla un minuto, 2 minutos. Nos está escuchando también desde el Canadá el profesor David King, digo por si quieren luego preguntar. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Solamente vamos a aportar que hace muchos años esto, es decir, que desde Estado Sánchez Guarner, que realmente era un cuartito de su casa, de la calle Canovas del Castillo, la casa Canovas del Castillo número 5, revisábamos las láminas y corregíamos lo procedente del ALPI para que las prescripciones cometidas fuesen correctas. Don Manuel se quejaba del retraso con que a veces nos llegaban las listas de palabras, sobre todo recuerdo de Sintra o Cintra, que él siempre le reclamaba a Balbín que no le devolvía las listas de palabras que nosotros le enviábamos porque estaban incompletas. Incluso a veces el dibujante que hacía los mapas pues se quejaba de lo mismo, que estaba sin trabajo porque no podía seguir. Yo creo que en realidad todos se quejaban un poco del retraso del ALPI, pero no sé si alguien realmente hizo algo así muy importante como para evitar ese retraso. Realmente los compañeros de Sánchez Guarner le acusaban a él. Sí, pero él también que me quejaba. Yo recuerdo el nombre de Sintra, o Sintra, que lo tengo yo ahí grabado, y él me comentaba que se retrasaba bastante. Decía, ya hemos pedido las listas de palabras, a veces nos llegaban palabras incompletas y le enviábamos la lista de esas palabras para que nos la remitiese correctamente. Y luego recurríamos a Balbín, a Madrid, porque no nos llegaban las palabras. Por ejemplo, esto fue por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues dada la distracción que había, porque como todo el mundo sabe ahí, ¿no?, que eran 527 puntos, me parece, cogidos al azar de la geografía peninsular y eran coordinados, bueno, cada uno, en realidad Navarro Tomás, como todo el mundo sabéis, pues residía en el extranjero, ¿no?, en Norteamérica. Pero, pues yo recuerdo colaboradores como Castellano, Espinosa, Otero, Sánchez de Campo y otros que trabajaban, pues, diríamos, recogiendo los datos y enviándolos a Sánchez Guarner. Digamos que el centro era la casa de Sánchez Guarner, como Sí, era el despachito que había en su casa, además, interior, o sea, que a la entrada, a la izquierda, enseguida estaba ese despachito pequeño donde trabajábamos él y yo, cuando yo iba normalmente por las tardes, porque él, como sabéis, era profesor de francés en el instituto y hasta que no acababa su jornada laboral nos incorporaba al ALPI. Y por las tardes, cuando decíamos, pues estas transcripciones para que llegasen correctas. Realmente el equipo eran 3 personas, uno estaba en Galicia, otro estaba en Asturias y otro estaba en Valencia. Imaginemos las miles de palabras que ustedes pasaban como... efectivamente por ahí, por eso era muy fácil, estas erratas que a veces se han quejado, pues era muy fácil en las transcripciones que ocurriesen, precisamente, y luego en el instituto también, porque era todo por correo, del correo de aquella época, ¿no?, de hace más de 40 años. Entonces era muy lento también el correo. Vale. No sé si David quiere preguntarle, ¿tiene alguna cuestión? David, ¿quieres preguntarle una cosa? Sí, es que no escucho muy bien lo que dice doña Ángeles, pero me gustaría saber en qué tipo de detalles discrepaban, si es que discrepaban don Manuel con sus colaboradores, con Sánchez, digo, con Rodríguez Castellano o con Otero. Y si tenían las instrucciones, o sea, la tabla de equivalencias que les había dado don Tomás, o sea, en Nueva York, en las cartas se habla a veces, en este epistolario que va a editar Vicente, próximamente se habla de una tabla de equivalencias. Quisiera saber si ese documento circulaba en el centro. Doña Ángel, ¿lo oído? Vale, no, simplemente le preguntaba al profesor David King desde el Canadá, le preguntas si tenían unas tablas de equivalencia, de fonética, tenían las tablas que Navarro Tomás, es decir, las instrucciones que Navarro Tomás dio ayer. Sí, las teníamos evidentemente, claro, las teníamos en cuenta, claro. O sea, sí que las tenían. Sí, sí.
Vale, es que sabe que Rodríguez Castellano siempre le acusaba a Sánchez Guarner de que tú lo había perdido. No, bueno, yo he trabajado con ellos y luego se perdieron y no lo sé. Pero estando yo desde luego las teníamos ahí presentes desde que trabajábamos con ellos, vamos. Por eso es lo primero, de las primeras cosas que me enseñó cuando llegué ahí, para tenerlas en cuenta. Vale, y está también aquí la profesora Marina Zaragoza, que es discípula también de Tomás Navarro, perdón, de Manuel Sánchez Guarner, no sé si usted la conoce. Marina Zaragoza hizo un estudio sobre el arroz en silla y bueno, tiene 1000 estudios, yo destaco este. Y tiene una pregunta, creo que tiene una pregunta. Claudia, por favor, el micro. Creo que tiene una pregunta, no sé si podría hacerse. Sí, vale, pues desde aquí. No, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Es que estoy escuchando que hablas de unas tablas. ¿Unas tablas te refieres al alfabeto fonético? Al alfabeto fonético, sí, no, eso por supuesto. Pero yo he estudiado ya la carrera con Muñoz Cortés, porque yo soy de filología románica. Sí. Por eso me fui de Valencia, porque aquí no existía esa especialidad cuando yo estudié. Claro, yo también estudié en Madrid. Yo había las sesiones fonéticas en el salón, en el primer instituto de Valencia, y dictaba a los alumnos hasta los Pero, a ver, yo lo que pregunto es, ¿a qué te refieres cuando hablas de unas tablas? No, yo no me refiero a unas tablas. Unas tablas quiere decir, por ejemplo, si había más agudos, más graves, más abiertas, más cerradas, por ejemplo, ¿no? Pues seguimos un poco el criterio de la más, eso me refiero. Gracias. Sí, realmente el problema es que Sánchez Guarner tenía un oído muy agudo y transcribía, por ejemplo, en las fotocopias y lo que tiene por ahí, yo igual 30 vocales, 40 vocales, entonces claro, a la hora de publicarlo tenían que poner solo 2 o 3 o 4, y eso son las tablas que... Entonces has podido seguir un poco cómo estamos llevando el tema. No, después me explicas. Es que luego bastante mal, no bien personalmente. De todas formas, yo os agradezco que estéis aquí porque este acto de homenaje creo que es bastante importante como darle, como los datos que estamos dando son muy detallados, a lo mejor para la gente que son estudiantes de periodismo, pero Ángeles, ¿quieres aportar alguna idea última final? No, yo, pues es una lástima que no se acabase la porque en realidad Manuel Sánchez Guarner tenía una ilusión tremenda con él, Navarro Tomás también tenía, vamos, por las cartas y por lo que yo he leído de él, pues también tenía muchísimo interés, pero al final, pues esa pretensión que tenía como eran las partes, pues nos quedamos aquí con las ganas y pues luego salió. Pues el profesor de Digim nos acaba de dar una exclusiva, está diciendo que el CSIC ya se ha reunido y en los próximos años vamos a poder consultar el ALBI por internet. Pues eso, Vale, pues muchas gracias por tu presencia y que vaya todo bien. Venga, muchas gracias.